Quiero que hablen sus Biblias en Salmo 137, versículo 1. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Amén. Pueden sentarte diciendo gloria a Dios. Hoy quiero, antes de dar el título de mi prédica, quiero contar un pequeño anécdota. Es sobre un joven que era líder de música en su iglesia y era un joven que estaba lleno del Espíritu de Dios, que cuando cantaba, Dios lo usaba como instrumento para que se moviera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No era su talento ni era su afinación, sino era el poder que Dios estaba en él. Pero llegó un día que su voz empezó a apagar y no fue pecado ni fue rebeldía, simplemente el fuego que antes ardía se convirtió en silencio. Seguía sirviendo, seguía subiendo al altar y seguía sonriendo, pero algo dentro de él ya no era igual. Había algo que no podía explicar, una desconexión invisible. Un día, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a su pastor y le dijo, Pastor, ya no siento nada cuando canto. El pastor lo miró y le respondió, Hijo, tal vez no es tiempo de cantar, tal vez es el tiempo de escuchar. Esa respuesta lo desconcertó, pero decidió obedecer. Se tomó un tiempo para estar a solas con Dios, para ayunar y para estar en su intimidad. Y un día, sin que nadie lo mandara, solamente porque él lo sintió, subió y cantó. Se dio cuenta de que su voz ya no era la misma, que ya no buscaba fama, ya no buscaba aprecio, se había convertido en algo más profundo. Buscaba una aprobación y era la de Dios. Descubrió que nunca había perdido su voz, simplemente Dios lo había llevado al silencio para transformarla. Hoy quiero hablar sobre un título, el que le he puesto a la prédica, es Cuando el siervo pierde la voz. Hay momentos donde el Señor apaga nuestra voz para enseñarnos a escuchar la suya. En el salmo que vimos de base para este mensaje, nos transporta uno de los momentos más dolorosos de la historia de Israel, el exilio de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ellas, colgamos nuestras arpas. Aquí no solo vemos poesía, aquí hay un trauma y hay una pérdida, hay una identidad rota. Israel no solo había perdido su tierra, sino había perdido su centro espiritual, Jerusalén. Había perdido el templo, había perdido el altar. Todo estaba destruido y ahora estaban en una tierra extraña, en un ambiente que no reflejaba su fe ni su cultura. Babilonia no es solo un lugar geográfico en la Biblia, es un símbolo de opresión, idolatría y confusión. Su nombre proviene de Babel, que significa confusión. Allí donde una vez los hombres quisieron alcanzar el cielo por sus propias fuerzas. Ahora el pueblo de Dios era obligado a vivir allí, bajo un sistema ajeno a su fe. Los babilonios eran refinados, poderosos y orgullosos. Sus templos eran majestuosos, dedicados a dioses falsos. Sus canciones eran tributos a ídolos, y en medio de esa cultura pagana, los israelitas escucharon la burla de sus opresores. Canten ahora, canten alguno de sus cánticos de Sión. Pero, ¿cómo cantar cuando el alma está en duelo? ¿Cómo alabar cuando el entorno contradice lo que llevas dentro? El texto nos habla sobre nos sentábamos y aún llorábamos. El verbo sentarse en hebreo antiguo tiene una connotación de estancamiento, de pérdida y de falta de impulso. El pueblo que antes danzaba, ahora solo, ahora solo se sentaba. El pueblo que antes celebraba, ahora lloraba. Aquí hay una enseñanza muy grande porque vemos que perdieron su esperanza. Aunque no habían pecado, no habían cometido ningún error, ninguna falla delante de los ojos de Dios, perdieron esa identidad que ellos tenían, simplemente porque su entorno cambió. Hoy mucha gente y muchos hermanos de la iglesia estamos en estos puntos y están en estos momentos de su vida. Tienen dones y talentos, pero sienten que su fuego ya no quema igual, que siguen sirviendo, pero su gozo se ha diluido. Siguen hablando, pero las palabras ya no fluyen como antes con la misma unción. Y no es que hayan perdido su llamado, es que su alma está en cautiverio. Nuestro entorno también nos influye mucho, con quién nos rodeamos, con quién hablamos, con quién estamos. Dejamos de servir a Dios para empezar a servir a los demás. Dejamos de escuchar esa alma que está agonizando y está diciendo, por favor, solamente busca a la persona correcta porque le está sirviendo a la gente que no es.
Elías también lo vivió. Después de ver fuego descender del cielo, huyó al desierto diciendo, Señor, quítame la vida. ¿Cómo un profeta puede pasar de algo tan grande, de un avivamiento tan grande, a simplemente querer dejar de existir y dejar de estar de aquí? Porque incluso a veces las personas más ungidas necesitan reencontrarse con Dios en el silencio. David también lo vivió. En el Salmo 142 clamó desde la cueva, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Su voz no estaba en pérdida, estaba prisionera y estaba cautiva por unas paredes invisibles que él no podía ver, por fuerzas que en él no podía ver, porque a veces pensamos que todo está bien y callamos esa alma que está diciendo, por favor, pide ayuda, busca a alguien que te pueda ayudar, elimina todo eso que está haciéndote daño, sal de Babilonia. Amén. Israel descubrió en el cautiverio algo que había olvidado, que el verdadero templo no eran cuatro paredes ni era de piedra, sino era la presencia de Dios. Volvió a sus inicios, cuando no había un templo construido por Salomón grande, lleno de oro y de piedras preciosas. Volvió al lugar donde el templo era un simple altar hecho por un profeta que quería agradar el corazón de Dios. Colgar el arpa no es rendirse, es honrar al cansancio. El salmista, en el Salmo 120 que acabamos de leer, dice, sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas. Ellos no destruyeron las arpas, no las rompieron, no las quemaron, solamente las colgaron. No era el fin de su adoración, era una pausa para pensar lo que estaban haciendo y pensar lo que le estaban pidiendo. Era un símbolo de humildad. Es cuando decimos, Señor, mi alma necesita descansar, necesito respirar y necesito escucharte. La arpa simboliza nuestra adoración, la capacidad de alabar y ministrar, pero colgarla significa que estamos reconociendo nuestros límites. Israel había perdido su templo, su tierra y su identidad espiritual. Sus corazones estaban en un gran duelo. Estaban pensando si continuar tocando o cantando en medio de ese dolor habría sido un ritualismo vacío, una obediencia sin sinceridad. Si Israel hubiese decidido adorar, lo estaban haciendo simplemente porque los babilonios se lo estaban diciendo, no porque ellos lo sentían en su corazón, no porque el Espíritu de Dios los estaba moviendo, simplemente por una orden. Era adoración vacía y esa adoración lamentablemente a Dios no le gusta. Amén. Por eso ellos toman ese símbolo de humildad, cuelgan sus arpas y se sientan junto al río, porque necesitaban pasar ese momento para bajarle un poquito al ego que tenía Israel en ese momento, porque si nos vamos al contexto histórico de lo que estaba pasando, Israel había dejado entrar a Babilonia, a Jerusalén, había dejado entrar los ídolos y todo lo pagano que conviene. Y ahí es cuando Dios dice, es hora de que te des cuenta de que tu alma no está bien y de que tu voz está vacía. Tu alabanza no me está agradando porque está vacía. Tu vida que tienes ahora no me agrada porque tu entorno está vacío. Moisés también conoció el peso del cansancio. Había guiado un pueblo entero lidiando con rebelión y la frustración. Y en un momento pidió que Dios lo ayudara porque sentía que ya no podía continuar. Ana lloró en silencio, años tras años, antes de que su oración se convirtiera en bendición. Incluso los siervos más poderosos necesitan colgar un momento el arpa. Incluso el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, colgó el arpa, porque su ministerio siempre el ruido y las demandas eran abrumadoras, y él se retiraba a orar en su intimidad. Multitudes lo seguían, enfermos los buscaban, y aún así él buscaba el monte, la soledad, no porque fuera débil, sino porque entendía la importancia de la renovación del interior. Escuchaba a su alma diciéndole, Jesús, necesitas un momento tú y yo a solas, porque me estoy cansando, porque ya no puedo seguir yo sola, porque el alma está pidiendo a veces tanta ayuda que no la escuchamos. Y en ese momento no podemos servir con propósito, porque el propósito se desvía y se pierde. Tenemos que volver a nuestros inicios. Israel tuvo que volver y volver y retroceder hasta que llegó el momento donde dijeron, algo aquí está pasando, porque antes no me importaba adorar en las circunstancias, como Pablo y Silas lo hicieron, en medio de la cárcel, en medio del dolor, porque estar prisioneros no es como hoy en día que te meten en una celda y te dejan ahí ya, allá los golpeaban, los maltrataban, le daban con látigos, y eso era un dolor carnal muy fuerte,
que cualquiera no lo hubiese soportado. Y aún así, con su cuerpo sangrante, con su mente que ya no daba más, porque cuando una persona pasa por ese dolor, la mente se nubla y dejan de pensar con conciencia. Su alma tomó el lugar y aún así adoraron a Dios. Y aún así, y rompieron las cadenas. Colgar el arpa no es derrota, es simplemente humillarnos y decirle a Dios, no quiero cantar por costumbre, quiero cantar desde mi corazón. Es dar permiso al Espíritu Santo para sanar el alma antes de volver a ministrar. El enemigo quiere que creas que el silencio es el fin, pero Dios lo usa como principio. Cada vez que obedecemos y dejamos el arpa colgada, Dios comienza a escribir una nueva canción y un nuevo espíritu. Israel colgó sus ropas y más tarde volvió a cantar. Volvió esa voz que habían apagado y silenciado, volvió a fluir, pero no surgió la misma voz, no cantaban lo mismo, cantaban desde una madurez espiritual. Antes cantaban por emoción, ahora cantaremos con propósito. Antes servíamos por fuego, ahora serviremos por fe. Antes nuestra adoración dependía de las circunstancias, ahora dependerá de la convicción que Dios está con nosotros. Incluso en el silencio adoraremos. Servir a Dios es una gran bendición y es un gran privilegio, pero también es una batalla constante. A veces la guerra más fuerte no la vemos de aquí para allá, sino la vemos en nosotros mismos. Es una lucha silenciosa que pasamos cada uno de nosotros, que nos roba la voz, nos viene la duda, el cansancio, la comparación, la frustración, la culpa y el temor. Estos enemigos internos son muy poderosos porque nos convencen de que nuestra voz ya no sirve, que nuestro servicio no vale y que nuestro esfuerzo ha sido en vano. El pueblo de Israel lo sintió en Babilonia. Sus enemigos le pedían que cantaran, pero ellos no podían. Sus arpas colgadas eran un signo para los babilonios de derrota, de lo conseguimos. Miren estos que allá cantaban y adoraban a su Dios y aquí no son capaces. Pero no era eso. En su interior era un signo de honestidad. No podían cantar lo que no sentían. Lamentablemente nosotros no nos podemos subir aquí. Es como si yo me empiezo a cantar la canción, la de... Ay, es como si yo pusiera a cantar y a cantar y a cantar y a cantar y estuviera así dentro de mí y estuviera mal. Y es simplemente una adoración vacía. Lo estoy haciendo para que me vean, para que me alaben, para que me digan, ay, qué bonito cantaste hoy. Pero Dios está arriba diciendo, bueno, me has cantado 4 palabras bonitas y en esas 4 palabras no me decías nada. Entonces, Elías también lo sintió, Moisés y Pablo, hasta David. Pero si hoy nos sentimos débiles, no nos tenemos que condenar. Dios no exige una fuerza perfecta, porque si no hubiese aplaudido lo que hizo Sansón, que derrotó a los filisteos con una fuerza perfecta para los hombres. Derrotó al león para los hombres. Pero si Dios nos exigiera una fuerza perfecta, Él estaría probando lo que hizo Él. Pero no es lo que nos piden. El simple nos dice que Él se revela en nuestra debilidad. La fe no es una ausencia de duda, sino caminar a pesar de que tengamos dudas. Sirve de servir aunque no sintamos gozo, de orar aunque nuestro corazón esté seco y vacío, y de predicar aunque nuestra voz nos tiemble. Dios no necesita que nuestra voz sea fuerte, necesita un corazón fiel y obediente. La adoración más pura no nace del gozo. La adoración más pura sale de la voz del valle. La voz más poderosa no es la que grita, sino la que persiste en el silencio y obediencia. El enemigo quiere convencerte de que tu desánimo es fracaso, pero en realidad es que cada batalla interna prepara tu espíritu para algo mayor. Cada vez que tenemos una prueba y una lucha, Dios nos está preparando para algo mayor. Siempre viene la paz después de la tormenta. Y entonces Él siempre nos está moldeando nuestro carácter, nuestra fe y nuestra voz para que el día que llegue una prueba mayor, nosotros no caigamos, sino que seamos capaces de aprovecharla y de servir con un propósito. Imagina al maestro que enseña cada día sin reconocimiento, el líder que ora en secreto mientras su ministerio parece estancado, el músico que toca solo cuando nadie lo ve. Ellos, aunque invisibles para los demás, son los que Dios usará para traer resultados externos.
Cuando nuestra voz se apaga internamente, recuerda que el silencio también es ministerio, si permanece acompañado de fidelidad y oración. No es lo mismo que yo me quede callada para que Dios trabaje en mi vida, que yo me quede callada por miedo a lo que piensen los demás, que no tenga fe y que no siga siendo fiel con Dios, que simplemente me calle y me aparte. Y diga, no, esto no es mi ministerio, que lo haga otra persona. Y yo me vaya y no ore, no busque la aprobación de Dios y no busque un cambio. Es el silencio, Dios lo creó para que Él trabajara en nosotros, pero solamente si aceptamos que Él trabaje en cada uno de nosotros. Después del cautiverio, Israel volvió a cantar, pero sus cánticos ya no eran lo mismo. El retorno a Jerusalén después del exilio no solo fue físico, sino espiritual. Reconstruir una ciudad que fue destruida, reconstruir su fe y relación con Dios. Aprendieron que el verdadero templo estaba en el corazón, no solo en la piedra del altar. El tiempo de silencio los preparó para contar con una fe más profunda, con un corazón maduro y con un espíritu más sensible a Dios. Nuestro silencio hoy no es el final, es preparación. Dios está afinando nuestra alma, purificando nuestros motivos y transformando nuestros servicios. Antes cantábamos por pasión y por reconocimiento, ahora tenemos que cantar con un propósito. Antes servíamos por simplemente que la gente nos dijera algo, ahora tenemos que servir por fe. Antes nuestra adoración dependía de emociones, ahora dependerá de convicción. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pararse aquí es algo muy fuerte, porque te combates a ti mismo y empiezas a pensar que no eres digno de subirte aquí y que simplemente que lo haga otra persona. Empieza la duda, empieza nuestras voces y nuestros miedos a hablar por nosotros. Y empezamos a pensar que, ¿para qué lo voy a hacer yo si hay más gente? Y nuestra voz empieza a callar. Nuestro espíritu empieza a apagarse y el fuego de Dios empieza a apagarse también. Cuando nos subimos aquí al altar, sea para lo que sea, para cantar, para promover la ofrenda, para predicar, para dirigir el culto, estamos probando esa voz que Dios nos ha dado. Y hay veces que cuesta mucho, porque estás pendiente de lo que ven, de lo que dicen, de lo que hablan, de las expresiones de cada uno. Y ahí es cuando decimos, ¿para quién lo estoy haciendo yo? ¿Para Dios o para los hermanos que están en la iglesia? Y ahí es cuando entendemos que no lo estamos haciendo para la carne de los hermanos, lo estamos haciendo por su alma. Porque Porque aunque a veces veamos que lo externo está distraído, se está riendo, está hablando y está pasando de lo que tú estás diciendo, hay un alma que está gritando y que está absorbiendo esa palabra que tú estás diciendo. Hay un alma que está diciendo, yo quiero servir con propósito y acepta la palabra que tú le estás diciendo. La restauración no es instantánea, puede ser gradual, silenciosa y dolorosa, y en ocasiones a veces imperceptible. Pero cuando llega un ministerio, florece de manera que nada ni nadie podría anticipar. Hay veces que pasamos, lo digo también por mí misma, hay veces que yo digo, Dios, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué veo que no avanzo? Pero cuando llega el momento justo, ahí florece esa alma que antes estaba encerrada. Amén. Y ahí se rompen las paredes que nosotros mismos creamos por el entorno de Babilonia en el que estamos viviendo. Porque hay veces que están la gente diciendo, canta, que allá cantas muy bonito, pero aquí abajo no, canta. Y ahí tú tienes que decir, yo canto. ¿Por qué? Porque a mí no me importa ni lo que tú piensas, ni lo que la gente piensa de mí. Porque yo no lo hago por ti, lo hago por tu alma. Y lo hago por alguien que me está viendo allá arriba, que es más poderoso que todos los que estamos aquí en la tierra. Gloria a Dios. Servir después del silencio es muy diferente, porque ahora servimos desde la profundidad de nuestro corazón, desde la madurez y desde la certeza de que Dios obra. Ya no buscamos aplauso, ya no servimos por emoción y ya no dependemos de un entusiasmo. Dependemos de algo mayor, de un propósito.
El propósito no empieza desde aquí. Yo no puedo empezar a creerme más cuando no he pasado por el valle, cuando no he pasado por las rocas, cuando no me he hecho daño, cuando Dios no me ha moldeado allá abajo. No podemos estar aquí arriba de un día para otro. No se forja el ruido, sino el silencio. No se puede forjar un metal precioso si no pasa por el calor y por el dolor. Ahí es cuando Dios nos pregunta a nosotros mismos, ¿quién sigue sirviendo? ¿Quién sigue sirviendo aunque no sienta nada? ¿Quién sigue adorando aunque nadie lo ve? Ese es el siervo que Dios usa para cosas mayores. Cuando nadie de nosotros estamos viendo, cuando nadie de nosotros está esperando nada, está ese siervo que llega y dice, yo lo voy a hacer aunque tú no me digas nada, aunque no reciba alabanza, aunque no reciba nada de nadie, porque yo no necesito aprobación del hombre. Yo necesito servirle con propósito a Dios. Amén, gloria a Y Dios. necesito avivar esa voz que lamentablemente se apaga, porque cuando uno canta mucho la voz se cansa, pero la voz también se cansa cuando no se usa, cuando la dejamos guardada para un momento especial. Había una vez una anécdota que mi papá me contó de una señora que guardaba, ahorraba mucho dinero y lo guardaba debajo de la cama, en alcancías. Y lo guardaba y estuvo toda su vida ahorrando y ahorrando y ahorrando dinero para sus hijos. Y llegó un día donde abrió los sobres y dijo, bueno, hijos, vamos a repartir la herencia de cada uno. Y abrió y todo el dinero estaba comido por polillas. No había nada. Lamentablemente, cuando guardamos nuestra voz mal, cuando la queremos utilizar, ya no hay nada, Sí, amén. porque se ha apagado algo que antes estaba encendido. Señor. Cuando guardamos el don que Dios nos ha dado, Amén. ya cuando lo vamos a utilizar, cuando decimos, este es mi momento de brillar, ya no brillas, porque ya no puedes utilizar el don que Dios te ha dado. Cuando decimos, no, yo ahorita no quiero cantar, no, yo no voy a predicar, me da pena, no es mi momento. Lamentablemente el momento por ti nunca va a llegar. Nosotros no movemos el tiempo ni lo que Dios decide. Cuando Dios te dice es hoy, no mañana. Un servicio verdadero no depende de las emociones, de lo que piensen los demás, porque créanme que si nos ponemos a pensar en lo que piensa cada uno, qué pensará esta persona de mí, no llegamos a nada y nos matamos a nosotros mismos. Porque lamentablemente la gente a veces no se da cuenta del daño que hace. Y de, aunque tú no quieras, no estés ni siquiera diciendo eso de ti, la mente carnal trabaja de una forma muy grande y empiezas a actuar sobrepensar y a sobrepensar y a sobrepensar y empiezas a escuchar cosas que no son. Por eso es cuando ahí tenemos que parar, decir, hasta aquí. Yo no pasa nada, yo te voy a servir con propósito a ti, aunque tú no quieras que yo te sirva. Yo voy a tener un propósito porque no me lo das tú, me lo da Dios. No necesito que alguien ponga en mí esa fe, porque nuestra alma no se levanta ni se aviva con lo que me dicen los demás. Amén. El alma se aviva cuando estamos en la intimidad Gloria a y Dios. oramos y decimos, Señor, Amén. yo como carne no puedo más. Yo como el ser humano que soy, ya no aguanto más, ya no te puedo servir más, ya mi voz se apagó. Y ahí es cuando Dios te dice, tu voz se apagó, pero tu alma no. Amén. Tu alma está pidiendo que yo te llene. Y tú fuiste tan humilde de reconocerlo que yo hoy te voy a llenar. Amén. Tal vez hoy estás junto al río, con tu arpa colgada y recordando los días cuando tu corazón ardía. Te preguntas si vas a volver a cantar, si volverás a sentir ese gozo y esa paz que sentiste hace mucho tiempo para ti. Pero como la Biblia dice, un día para Dios, 1000 años para Dios son un día. Entonces lo que para ti pasó hace muchos años y dices, yo, ¿cómo voy a volver a sentir lo que sentí hace 6 meses, un año, 2 años?
que es mucho para sentir si no has sentido el Espíritu Santo. Es que Dios te dice, pero si eso fue ayer, yo te lo vivo así, pero solamente tienes que estar dispuesto y llegar y decir, Dios, yo hoy te voy a servir con propósito. Amén, amén. Y ahí, en ese momento de humillación, en ese momento de silicio, de contraer tu carne y decir, te callas, porque hoy no eres tú y es mi alma la que está hablando. Dios te dice, hijo mío, no te he quitado la voz, solo la estoy transformando. No es que no cantes, es que tu canción va a ser distinta. Va a ser una verdadera canción, más profunda y más llena de mí. Porque cuando dejamos a Dios de un lado, porque a veces como seres humanos lo dejamos, empezamos a llenar nuestras canciones de cosas que no son de Él. Aunque hablen de Dios, están vacías. Y aunque digamos, yo lo hago para Dios. Esta canción habla de Dios, dice que Dios está conmigo, que yo amo a Dios, pero es una adoración vacía. Son 4 palabras que estás diciendo que para Dios lamentablemente no significa nada, porque no hay un alma que lo esté diciendo. Lo dice tu carne. Nuestro silencio no es derrota, nuestra pausa no es un fracaso y nuestro cansancio no es abandono. Es nuestro afinamiento de nuestro espíritu. Aquí yo creo que todos los hermanos saben de música. Cuando un instrumento se deja mucho tiempo abandonado, se desafina y se empieza a deteriorar sus cuerdas. Cuando es guitarra o bajo, el piano pues dejan de sonar teclas, la batería se le puede romper pues sus platillos, sus bombos, todo. Y ahí es cuando el músico llega, afina las cuerdas, las cambia, las renueva, cambia la tecla del piano y eso duele, porque el piano sufre que quitas algo que para él estaba bien. Porque hasta que no viene Dios a quitarte eso, no nos damos cuenta de que eso está mal. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios no necesita hombres perfectos, no necesita voces perfectas, no necesita humanos fuertes y valientes, sino gente que sea capaz de aceptar que quieren servir con un propósito. Amén. Porque no podemos servir sin propósito. Porque si servimos sin propósito, no estamos sirviendo. Estamos haciendo cosas porque nos piden. Estamos haciendo cosas obligados. Porque no hay un propósito que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos va a restaurar y va a restaurar nuestra voz. Porque hasta el siervo más útil que hay en la iglesia, su voz se apaga. Amén. Sea por cansancio, sea porque hay veces que las pruebas que Dios nos manda, uno dice, Dios, ¿en serio crees que soy capaz de pasar esto? Y la Biblia dice, yo no te mando pruebas que tú no seas capaz de soportar, hijo mío. Amén. Porque Dios no quiere vernos destruidos. Dios quiere vernos fortalecidos. Y estas cosas que Dios nos dice hoy son un símbolo de fuerza y un símbolo de avivamiento que Dios quiere hacer. Amén. Porque con el tiempo se entiende que el avivamiento no es general ni colectivo. El avivamiento es individual y personal. Amén. Da igual que el hermano de al lado no sienta lo que yo estoy sintiendo. Es cosa mía. Soy yo. Si tú no quieres sentirlo, está bien. Eres tú con Dios. Pero yo quiero que mi alma sirva con un propósito. Y cuando servimos con un propósito, llegamos al propósito mayor, que es convertir más almas a ese propósito Amén. y transformar corazones a que sirvan con propósito para llegar a nuestro propósito mayor, que es llegar al reino de los cielos. Pablo luchaba con la espina en la carne, con ese aguijón, y pidió 3 veces a Dios que le quitara la vida. Y la respuesta divina de Dios fue, bástate de mi gracia. Dios no quita las pruebas. A veces no las quita. Simplemente nos llama a confiar en Él a pesar de la debilidad y a servir con fidelidad aunque el corazón no sienta fortaleza. Nuestro corazón es carne y la carne se abate.
y la carne siempre siente debilidad, siempre tristeza. Entonces, si nos dejamos llevar por nuestro corazón, nos vamos a estrellar con la pared y no vamos a llegar a lo que el plan de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando venimos a servir, sea aquí en el altar o sea allá abajo, hay que sentir temor y sentir esa alma que dice, cuidado con lo que vas a hacer, porque hay alguien que te está viendo por dentro. Y ahí es cuando decimos, ¿será que lo hago? ¿Será que de verdad soy capaz de hacerlo? Y es cuando Dios nos dice, hijo mío, sírveme con propósito. Sírveme con un gran corazón que tienes y con el alma que yo te he dado. Gloria a Dios. Entonces, sé que no es un mensaje largo y extenso, sino que es un pensamiento que Dios ha puesto en mí. Gloria a Por- Dios. y es simplemente eso que quiero dejar hoy. Si servimos con propósito, nuestra alma recupera la voz. Y Amén. cuando el alma recupera la voz, habla mediante a nosotros. Y recuperamos ese propósito que perdimos un día, porque Dios está dispuesto a recuperar tu voz. Amén. Dios los bendiga.